más pequeña que pueda haber en el universo. Es el componente principal para cualquier materia. Es la unidad básica de la vida, el átomo. El átomo está compuesto por un núcleo que contiene protones y neutrones, los cuales están distribuidos en solo el núcleo. También contienen electrones que contienen carga negativa. Los electrones contienen carga negativa y están en los orbitales rodeando el átomo. Los protones son los que contienen carga positiva, los neutrones los que tienen carga neutra y los electrones los que tienen carga negativa. Al decir que los protones y electrones se unen, crea la carga negativa, por lo cual están cargados neutramente el átomo. Así se neutraliza. El número de protones determina el número de la tabla periódica de cualquier elemento. En este caso, el sodio ocupa el lugar número 11, por lo cual posee 11 protones. En otro caso podemos poner al potasio, el cual contiene 19 protones y ocupa el lugar número 19 de la tabla. Protones y número atómico. El número atómico es el número del elemento en el cual está ubicado en la tabla periódica. Las características que presenta el átomo en los electrones, los protones y los neutrones son las siguientes. Estas son las partículas, las cuales son electrón, protón, neutrón, los cuales ya les mencioné anteriormente. El símbolo se le ve con una E minúscula con signo negativo, el protón con una B minúscula y con signo positivo, y el neutrón con signo 0, ya que es neutro. La masa se mide en gramos, está en 9,1 por 10 a la menos 28 y en UMA está 0,0055 el electrón. El cambio protón está en la masa en gramos en 1,6 por 10 a la menos 24 y en UMA a 10,073. El neutrón está a 1,6 por 10 a la menos 24 y 10,087. Lo que se ve aquí es que la masa del protón y neutrón son iguales, ya que están localizados en el mismo sitio, que es el núcleo. La carga del electrón es la absoluta menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Y el protón está a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. La carga relativa del electrón se presenta por menos 1, el protón por más 1 y el electrón a 0, ya que es neutro. Los que descubrieron el electrón fue Thomson, el del protón fue Rutherford y el del neutrón Chadwick. Cabe recalcar que una UMA simboliza 1,6 por 10 a la menos 24 gramos, lo cuales son cifras milimétricas para medir cada electrón, protón y neutrón. Hablando de la estabilidad de partículas subatómicas fuera del sistema atómico, el electrón puede sobrevivir fuera del átomo infinito, el protón igual infinito, pero a diferencia del neutrón tan solo puede vivir 1000 segundos fuera de un átomo. Luego de los 1000 segundos o 16,66 minutos, el neutrón decae, o sea, se desintegra en protones y electrones, se desconfiguran para crearse protones y electrones. Yo les voy a hablar sobre los modelos atómicos. Un modelo atómico es una reproducción ideal de átomos que se hizo accesible para la construcción. Por ejemplo, tenemos el modelo atómico de Thomson, el modelo atómico de Rutherford, el modelo atómico de Bohr y el modelo atómico de Dalton. En esta ocasión les voy a hablar sobre el modelo atómico de Dalton. La teoría del modelo de Dalton dice que fue propuesta por el profesor inglés de químico John Dalton durante el periodo de 1903 y 1808. Esta teoría dice que es relativamente cuantitativa. Los elementos químicos están formados por átomos, ya que esta puede ser formada indivisiblemente y divisible. Por ejemplo, los átomos no cambian al unirse o cambiarse, es decir, que cada átomo conserva sus propiedades físicas y químicas a través de sus componentes o cambios. Podemos decir que también hay los siguientes métodos o postulaciones que dice John Dalton. Los átomos al mismo tiempo que son iguales y sus propiedades pesan al mismo tiempo.
el átomo funciona materialmente y químicamente. Por ejemplo, dice que al estar un átomo no cambia con su reactividad ni su compuesto. En este átomo solo John Dalton propuso que era de forma esférica, sólida y divisible. El átomo de Dalton dice que se puede dividir en dos partes, por ejemplo, los electrones y los protones. Los electrones con carga negativa y los protones con carga positiva. Dice que esto se puede cambiar dependiendo su reacción. Muchos elementos químicos tienen en su mayor y peor átomo igual a la cantidad de electrones. Ya, según el modelo atómico de Dalton, dice que al cambiar la mínima cantidad de la materia que es de forma esférica y sólida puede ser divisiblemente sólido, y dentro de esto pueden también estar los electrones y protones. Al mismo tiempo, también dice que puede presentar algunos aspectos válidos cuyo que se basa en un punto de partida que puede ser de aquí, partir de los electrones con forma negativa. Según él, no hizo relativamente el átomo, sino que solo pudo descubrir los electrones y los protones. Atómico de Thomson. Esta segunda teoría fue propuesta por el físico inglés Joseph John Thomson en el año de 1905. Como 100 años después de Dalton, este científico descubrió el electrón, demostrando así que el átomo sí es divisible, o sea que Thomson corrigió lo expresado por Dalton de que el átomo era indivisible. Mejoró la teoría y modelo atómico del pasado. Para Thomson, al igual que para Dalton, el átomo seguía siendo la parte más pequeña de la materia, con masa y peso, pero formado por dos partes. Una sola masa grande que contenía una carga eléctrica positiva, llamada protón, y varias masas pequeñas incrustadas en la masa grande, llamadas electrones, que contenían la carga eléctrica negativa. Así, esta teoría deja entrever aspectos como composición de la materia, o sea que está formada por átomos. El concepto del átomo, que es la parte más pequeña de la materia. La composición del átomo, que está formado por electrones y protones. La estructura del átomo, cómo está distribuida en las cargas eléctricas dentro del átomo. La naturaleza del electrón y la carga positiva, que vienen del átomo y contienen electricidad. El átomo es eléctricamente neutro, pues la suma de sus cargas negativas, electrones, es neutralizada por las cargas positivas más grandes. Respecto al modelo de Thomson, puede apreciarse que este también era esférico, sólido y divisible en dos partes, una masa grande esférica y que ocupa la mayor parte del volumen o espacio del átomo, y otras masas menores también esféricas incrustadas en la masa más grande, ocupando el resto del espacio del átomo. A este modelo se le conoció con el sobrenombre de budín de pasas. En este caso, la masa de carga positiva sería el budín y las pasas serían los electrones, que son las masas de carga negativa. Indudablemente que esta teoría corrigió y aumentó nuestro conocimiento sobre el átomo, pues para Dalton el átomo era solo una masa y para Thomson esta masa la formaban dos clases de partículas, lo que el átomo puede dividirse. Como observación, Thomson descubrió el protón, pero un año más tarde de haber presentado su teoría, por lo que debemos denominar protón a lo que él le llamó masa de carga positiva. Con Dalton se concluyó que el átomo es la porción más pequeñísima e indivisible de la materia. Si a lo anterior le agregamos lo de Thomson, entonces lo correcto es que el átomo es la porción más pequeñísima de la materia y es dividida en dos partículas, protón y electrón. En 1909, el científico inglés Ernest Rutherford concluyó que la masa con carga positiva llamada protón por Thomson no estaba dispersa por todo el átomo, sino que está localizada en el centro del mismo. Thomson dijo que el átomo era una masa compacta con los protones y neutrones en el mismo
diferencia de Rutherford, que es conocer que el protón conforma el núcleo del átomo y los electrones están alrededor del núcleo. Estos descubrimientos indujeron a Rutherford en 1911 a proponer la tercera teoría atómica, que superó a las anteriores. Hasta aquí ya estaban descubiertos los electrones y los protones. Ahora debemos agregar al átomo a un nuevo término llamado núcleo, en el que no es una subpartícula, sino el espacio ocupado por el protón, pero que viene a darnos una mejor idea sobre la estructura del átomo. Básicamente la teoría expone lo siguiente. Toda la carga positiva, el protón, se localiza en la parte central del átomo, llamado núcleo. Los electrones, que vendrían a tener la carga negativa, giran en forma circular alrededor del núcleo. La cantidad de carga positiva es diferente para cada elemento químico. En todo caso, dicha cantidad corresponde a la mitad de la masa total del átomo. La cantidad de la carga positiva, o sea, del protón, es igual a las cargas negativas, igual a los electrones, lo que hace a un átomo que sea neutro, porque las cargas opuestas se anulan entre sí. La masa del núcleo representa casi el 100% de la masa total del átomo. La masa de los electrones de un átomo es casi insignificante. La teoría nos explica que el electrón y el protón provienen del átomo y que ambas partículas están cargadas eléctricamente. La primera es positiva y la otra es negativa. Cuando Rutherford asegura que la cantidad de la carga positiva es igual a la de las cargas negativas, como podemos pensar que haber 8 electrones, por ejemplo, entonces deberían haber 8 protones en el núcleo. Y esto haría que el átomo sea neutro. Cargas contrarias u opuestas se anulan entre sí. Podemos pensar entonces que dentro del núcleo existe uno o más protones, dependiendo de la cantidad de los electrones que tenga cada átomo. Rutherford y Thomson coinciden en que el átomo es eléctricamente neutro. Sin embargo, esta teoría fue descartada porque no explica la manera en que los electrones giran alrededor del núcleo. Es decir, en qué orden lo hacen o cuál es el comportamiento del electrón durante este giro. Esto último hace pensar que los electrones pudiesen chocar entre sí o contra el núcleo, sabiendo que en la actualidad el electrón tiene un orden en su giro que se desconocía en ese tiempo. El modelo atómico de Rutherford nos indica que el núcleo se localiza en la parte central del átomo, sabiendo su volumen muy reducido y los electrones están ubicados a su alrededor, ocupando casi la totalidad del espacio del átomo. Este modelo se conoce también con los sobrenombres átomo nuclear y sistema planetario. Bueno, entonces diremos que los dos aspectos son válidos en la teoría de Rutherford. El haber descubierto que en el núcleo central se encuentra el protón y que el electrón gira alrededor de este, aunque no supo explicar en qué forma lo sigue. El experimento de Rutherford, también llamado experimento de la lámina de oro, que fue realizado por Ernest Rutherford en 1909. Rutherford con esto concluyó que el hecho de que la mayoría de las partículas alfa atravesaran la lámina indica que la gran parte del átomo está vacío y que la desviación de las partículas alfa indica que alrededor de las partículas poseen carga positiva, y pues la desviación siempre es dispersa. Y el rebote de las partículas alfa indica un encuentro directo con la zona fuertemente positiva del átomo, a la vez muy densa. Modelo atómico de Bohr. Bohr fue un físico de Dinamarca, alumno de Rutherford, que estudió también el átomo, específicamente el electrón. Por lo que en 1913 propuso la cuarta teoría y modelo atómico. Resumidas, sus conclusiones fueron las siguientes. Coincidían con Rutherford que el átomo contenía un núcleo, con electrones de carga negativa y su núcleo con carga positiva. Los electrones giran alrededor del núcleo en una forma circular, al igual que un sistema planetario.
Los espacios circulares donde giran los electrones con órbitas esféricas definidas, a las cuales llamamos capas de energía, y les asignó letras mayúsculas, que son, por ejemplo, K, L, M, etc. Un átomo puede tener varias capas de energía, unas dentro de otras, o sea, concéntricas, y cada capa contiene un cierto número de electrones. Los electrones pierden cada vez más energía a medida que se van alejando de su núcleo. Los electrones pueden absorber y perder energía si ascienden o descienden de un nivel a otro. Espectro atómico. Cada átomo es capaz de emitir o absorber radiación electromagnética, aunque solamente en algunas frecuencias, que son características propias de cada uno de los diferentes elementos químicos. Mediante suministros de energía calorífica se estimula un determinado elemento en su fase gaseosa. Sus átomos emiten radiación en ciertas frecuencias del visible, que constituyen su espectro de emisión. Hay dos clases de espectro. Espectro de absorción, que es la radiación electromagnética absorbida por un átomo o molécula. La otra es espectro de emisión, que es la radiación electromagnética emitida por un átomo en estado gaseoso. Puesto que en el espectro tanto de emisión como de absorción es característico de cada elemento, también existe el espectro continuo. Sirve para identificar cada uno de los elementos de la tabla periódica. Estas características se manifiestan ya que se trata de un elemento puro o bien combinado con otros elementos, por lo que se obtiene un procedimiento bastante fiable y de identificación. Para hacer pasar la radiación visible por un prisma, la luz se descompone en los colores del arco iris, dependiendo por el medio que hacemos pasar dicha radiación. Aquí tenemos un gas caliente, en donde dicha radiación pasa por el prisma, produciendo un espectro de emisión en donde sus colores se ven un poco más distorsionados que el espectro continuo. Otro ejemplo más claro sería en donde tenemos aquí una radiación que pasa por un gas frío y luego pasa dicha radiación por el prisma, produciendo un espectro de absorción en donde aquí los colores son más claros pero separados por una línea oscura. Número atómico. En química, el número atómico es el número total de protones que tiene el átomo. Se suele representar con la letra Z. Este es el número atómico de cada compuesto. Los átomos de diferentes elementos tienen distintos números de electrones y protones. Un átomo en su estado natural es neutro y tiene número igual de electrones y protones. Por ejemplo, el sodio tiene su número electrónico 11, por lo tanto tiene 11 electrones y 11 protones. Otro ejemplo más claro sería el magnesio, que tiene un número atómico 12, por lo tanto tiene 12 electrones y 12 protones. Otro ejemplo sería el uranio, que su número atómico es 92, por lo tanto trabaja con 92 electrones y 92 protones. Sí, el número atómico sería siempre el mismo número de electrones y el mismo número de protones en cada elemento de la tabla periódica. El número atómico se coloca como subíndice a la izquierda del símbolo. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un número atómico de 1. Entonces se pondría en el subíndice 1 y el hidrógeno ahí. Otro ejemplo sería el helio, que trabaja con un número atómico de 2. Por lo tanto, se pondría así. Para el cálculo de la mecánica cuántica se utilizan los números cuánticos, que son el número principal, el número secundario, el magnético y el spin. El número principal define el nivel de energía que se sitúa el electrón. Puede variar: cuando es K vale 1, cuando es L vale 2,
Cuando es m vale 3, cuando es n vale 4, cuando es o vale 5, cuando es p vale 6 y cuando es q vale 7. El número secundario define las formas del orbital. Cuando la configuración electrónica de nuestro elemento termine en el subnivel S, B, D o F va a tener ciertos valores. Si termina en S es 0, si termina en P es 1, si termina en D es 2, si termina en F es 3. El número magnético define la orientación del orbital. Como sabemos, hay 4 subniveles, que es S, P, D, F, y cada subnivel tiene orbitales. El S tiene 1, el P tiene 3, el D tiene 5 y el F tiene 7. Y cada orbital tiene un valor. Por ejemplo, el subnivel S, como tiene un solo orbital, vale 0. Vuelta el P tiene el valor menos 1, 0, 1. El D tiene menos 2, menos 1, 0, 1, 2. El F menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2 y 3. Y por último el spin. El spin nos da a conocer el giro de los electrones. El tipo de construcción de Aufbau o el triángulo de Aufbau se utiliza para que los electrones vayan ocupando los niveles y subniveles de más baja energía en forma creciente, es decir, en el siguiente orden. En principio se utiliza más para hacer la configuración electrónica de los elementos. Por ejemplo, vamos a utilizar el magnesio, que su número atómico es 2. Ahora vamos a hacer su configuración electrónica mediante el triángulo de Aufbau. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Esta es la configuración electrónica del magnesio. ¿Cómo sabemos si es correcta o es incorrecta? Solamente debemos contar los electrones que hemos puesto. 2, 4, 10, 2 es igual al número atómico. Entonces la configuración es correcta. El método de máxima multiplicidad, que habla de cómo ordenar los electrones en los diferentes orbitales de los niveles de energía. Para hacer el método de máxima multiplicidad de Hund, debemos primero obtener la configuración electrónica del elemento y procedemos a lo siguiente. Como sabemos, el subnivel S tiene un solo orbital, el P tiene 3 orbitales y el S solamente tiene. Ahora procedemos a llenar los orbitales con los diferentes electrones. Por ejemplo, en este subnivel han alcanzado 2 electrones. Primero se coloca una flechita para arriba, una flechita para abajo. Y para llenar el orbital P6, primero procedemos llenando los electrones positivos. Y eso es todo.